Ministro, ministro, yo le pido el favor, yo le pido el favor que respetemos a la audiencia. No, ministro. Es que usted le está dando vueltas a lo... No, todo eso está divinamente, nadie puede estar en desacuerdo con usted, pero tratar de hablar de la independencia de los poderes de control en Colombia, pues sí, hay algunos que no lo creemos, como es el caso de la Procuraduría o del Consejo Nacional Electoral, que es un órgano eminentemente político y que reporta a los partidos, no a los colombianos, pero en eso no nos vamos a poner de acuerdo. Usted ya dijo... El gobierno no nombra al registrador, el gobierno no nombra a los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Correcto, eso es cierto, no lo vamos a discutir. Pero usted no puede desconocer algo que usted mismo acaba de decir, y es donde está la piedra angular del asunto. Cuando Gustavo Bolívar o quien fuera del pacto histórico protestaron por los resultados o por las dudas que tenían con los jurados, en fin, lo que usted ya sabe, el gobierno hizo lo que tocaba. Guardó neutralidad, guardó silencio. Cuando el Centro Democrático pidió un reconteo, el gobierno pide reconteo, rompió la neutralidad. Y ahí está el problema. Hemos debido esperar a que actúe la instancia que corresponde, la convocada por el señor presidente. Reconozca que para un partido, para la queja de un partido, el gobierno tuvo una opinión pública. Para la queja de otro partido, el gobierno guardó silencio. ¿Qué es lo que ha debido hacer en el segundo episodio, ministro? Y por eso estamos en el lío que estamos hoy. Julio, yo como siempre respeto tu opinión, y esa es una opinión que tiene toda la, digamos, libertad para expresarse, pero yo en eso quiero ser claro. O sea, como gobierno lo que nosotros tenemos es una responsabilidad frente al país. Y frente al país la responsabilidad de darle tranquilidad dentro del sistema electoral. Frente a una sugerencia que se puede hacer frente a que todas las herramientas que estén a disposición de la organización electoral se utilicen para darle tranquilidad a los colombianos, sin duda alguna no establece una posición política. No establece una posición política porque un reconteo no es a favor de nadie. Y entonces, ¿por qué no lo hizo cuando hubo la primera queja? Cuando hubo la primera queja, ¿por qué no lo hizo? Precisamente, Julio, porque aquí hay que tener claridad frente a lo que la registraduría ha venido expresando. Que yo creo que aquí el validador... Ministro, ministro, yo le pido el favor que respetemos a la audiencia. Ministro. Es que usted le está dando vueltas a lo mismo. Le está dando vueltas a lo mismo. Pues claro, porque usted cree que la audiencia no entiende. La audiencia entiende perfectamente que para un caso el gobierno actuó de una manera y para otro caso el gobierno actuó de otra. Simplemente porque quiso. Julio, y la respeto. No es mi opinión. No es mi opinión. Claro que es su opinión. Es lo que sucedió. Es que no es la mía, Julio. No es la mía. No me la vas a imponer tampoco. Yo no se la voy a imponer. Yo le hablo de hechos. Julio, cuando el pacto histórico protestó, el gobierno guardó la neutralidad. Cuando habló el Centro Democrático, el gobierno rompió la neutralidad. Julio, es un hecho. Nuevamente, Julio, esa es su opinión, pero no fue ni... Pero ¿cómo que es mi opinión, Juan Pablo? El pacto histórico, si no fueron muchos partidos y muchos... Juan Pablo, cuando el pacto histórico protestó, ¿el gobierno habló? No, señor, hubo silencio absoluto del gobierno. Y cuando habló el Centro Democrático, ¿el presidente no pidió un reconteo? Julio, inmediatamente. Así es, y fue al día siguiente. Eso no es opinión, es un hecho. Julio, el primer partido que solicitó que estableciéramos una comisión de garantía fue el pacto histórico. Entonces, y el gobierno no actuó en ese momento, ministro. Eso no es, claro, en ese momento, el ministro, el gobierno no hizo nada, y mucho menos salió el presidente a pedir el recuento de votos. Eso no es cierto, y tengo que ser muy claro. Bueno, no es cierto. Listo, no es cierto, ministro, tan no es cierto. Está claro, y eso ya es una opinión de ustedes y yo la respeto. No es una opinión, ministro, es un hecho, como lo dice Julio. Porque muéstrenos, por favor, en qué declaración el presidente la semana pasada, antes del viernes, hizo el llamado al recuento. Porque ustedes no son al recuento de votos. O sea, juez y parte no son. No, a ver, aquí estamos en un programa de opiniones, eso no es un juzgado, ni aquí ustedes van a determinar qué es la verdad. Bueno. Ustedes pueden tener una opinión válida, bueno, ministro, y yo la respeto. Listo. Pero ministro, de ahí a que tú me vas a imponer cuál es la decisión, tampoco. No, es un hecho. Ministro, mire, yo quiero antes hacerle una precisión. No es un hecho para nosotros. Ministro, yo quiero antes hacerle una precisión necesaria para usted, que es el ministro de Gobierno y que debería conocer bien la política de este país, y luego una pregunta. En la corrección a usted.
el registrador no lo escoge la Cámara de Representantes, como usted lo dijo hace un par de minutos. Los registradores se eligen de la siguiente manera. Señor ministro, por favor, escúcheme. Los registradores se eligen de la siguiente manera. Se postulan unas personas que pasan un examen, luego se eligen, a través de ese examen se determina quiénes son los mejores y luego hay un examen que se hace oralmente entre los 3 presidentes de las Cortes y son ellos quienes escogen el registrador. El Congreso de la República no participa, señor ministro. Revise usted, por favor, eso, porque se equivocó. Y ahora le quiero plantear una pregunta. Y si en eso me equivoqué, tienes toda la razón. Sí, pues usted debería saberlo mejor que yo. Pero yo quiero dejar... Usted debería saberlo, señor ministro. En eso, que es muy importante. No, usted se equivocó, ministro. Usted se equivocó hace 5 minutos. Usted dijo mentiras. Yo no estoy discutiendo si me equivoqué, no estoy discutiendo si me equivoqué, no. No, equivocarse no es decir mentiras. Entonces, hace un instante usted lo afirmó con total certeza, haciendo caer el error a la audiencia. Por eso le estoy haciendo la precisión, señor ministro. Qué pena, pero estoy discutiendo contigo eso. Yo no lo estoy discutiendo. Paso a la pregunta. Juan Pablo, la pregunta. Señor ministro. El tema inicial, Juan Pablo. Yo quiero saber, ministro. Decir cuál era la independencia de la registraduría. Perfecto. Y en ese sentido, a lo que voy es que el gobierno nacional no elija al registrador. Igual usted no tiene claro el asunto, señor ministro. Me da pena preguntarle, pero tenemos un temita en Ucrania, Juan Pablo. Quiero preguntarle, ministro, sobre si el gobierno no confía en los jueces de la República. Fueron 5.000 jueces y notarios, aparte de los testigos electorales, los que toda la semana pasada, entre lunes y viernes, desde las 9 de la mañana y hasta las 9 de la noche, estuvieron haciendo el conteo de votos, el escrutinio. ¿El gobierno no confía en los jueces, notarios, testigos que emitieron las sentencias, es así, con los resultados electorales? Bueno, ahí no se emiten sentencias, ahora te corrijo yo a ti, porque ahí no se ponen sentencias. Entonces, de manera clara, y vuelvo y repito nuevamente, aquí el señor registrador nacional del Estado Civil ha manifestado varios errores en el diligenciamiento de los E14. Eso no lo ha dicho el gobierno. Los E14 fueron el domingo y esos fueron los resultados del preconteo hecho por los miembros de los jurados de votación en las mesas. Yo le estoy preguntando de los procesos de escrutinio el lunes a viernes de 9 a 9 de la tarde. Pero si me deja hablar, contesto. Porque si no, pues no, ¿qué te puedo decir si no me deja hablar? Entonces, nuevamente, el escrutinio municipal no se acaba en un día. Qué pena contigo, Juan Pablo. El escrutinio municipal dura casi una semana. Sí, ese escrutinio, y precisamente, nuevamente, voy a tu pregunta. Tú me preguntas si hay desconfianza sobre los jueces. Nadie ha manifestado ninguna desconfianza sobre los jueces. Precisamente el error que ha manifestado el registrador es entre el diligenciamiento de los jurados. Por eso nuevamente repito el E14. Es que creo que es más el afán de interrumpirme que responda a la pregunta. Entonces la pregunta es esencial frente a lo que ha manifestado el registrador. ¿Dónde ha manifestado el registrador que ha visto el error? Y que ha visto esos errores que han generado tanta controversia en el diligenciamiento de los E14 por parte de los jurados, que eso puede ser atribuido a falta de capacitación de jurados, a jurados que decidieron hacer, por ejemplo, lo de llenar los formularios E14 de asteriscos, lo de tacharlos, que eso lleva, obviamente, a incurrir en error a el diligenciamiento del E14 y al preconteo. Precisamente en ese sentido, y ha sido expresado por el mismo registrador, y yo quiero ser muy claro, es que el gobierno nacional no es el que escruta, el gobierno nacional no es el que adelanta el preconteo. Eso es la organización electoral la que lo adelanta en sus diferentes etapas, sean los jueces en el escrutinio municipal, sean los magistrados en el departamental, el Consejo Nacional Electoral a través de sus delegados y al final el escrutinio general que adelanta el Consejo Nacional Electoral. En eso el gobierno nacional no participa. Ahora bien, frente a poder tener todas las herramientas que le puedan dar tranquilidad a los colombianos, pues sí consideramos que todas las herramientas que estén a disposición y que el Consejo Nacional Electoral considere apropiadas, pues se deben utilizar. Pero al final del día hay que ser muy claro, es el Consejo Nacional Electoral el que toma una decisión frente a si hace un reconteo o no lo hace, o frente a qué decisión adopta. No es el gobierno nacional el que la adopta. Y esperamos que hoy, en el marco de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, se pueda dar esa discusión y que todos los partidos de manera libre puedan expresar sus preocupaciones, sus inquietudes, sus propuestas, sus sugerencias, y que ahí,
hoy van a estar todos los magistrados del Consejo Nacional Electoral en pleno, puedan escuchar precisamente esas expresiones y también las misiones de observación internacional y nacional que harán parte, puedan también manifestar cuáles son sus preocupaciones y sus sugerencias. Y hay que mencionar que en esto también la MOE ha sido muy clara frente a lo que ha considerado cuáles son los errores que sucedieron en la etapa del preconteo hacia el escrutinio. Ministro, yo me quiero quedar con el término que usted utilizó hace unos minutos, el de juez y parte. Es que lo que se está diciendo es que el gobierno es el que es juez y parte. Porque el gobierno se dice por muchos candidatos, algunos ayer incluso el doctor Fajardo lo dijo en la intervención, tiene candidato y es Federico Gutiérrez. Y que el gobierno está empeñado en esa candidatura. Entonces, ministro, eso cuando usted dice hablar de tranquilidad, de que la gente tenga confianza, ¿cómo se puede tener confianza en el papel del gobierno cuando candidatos que son opositores sienten que el gobierno tiene candidato y se la está jugando a fondo con él? Pues Elisa, te respondería algo, digamos, con toda la claridad del caso. O sea, yo entiendo que muchos candidatos están haciendo campaña tratando de decir que hay unos candidatos que son del gobierno. Pero pues si tú me muestras alguna expresión por parte del presidente de la República o mía o de algún funcionario en el respaldo hacia un candidato, pues creo que eso sería interferir en política. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No solamente porque no es apropiado y porque el gobierno no puede interferir en los procesos electorales, sino porque además también sería una falla disciplinaria. En ese sentido, nosotros no hemos expresado apoyo a ningún candidato. Que algunos candidatos lo manifiesten y digan que ellos dicen que el candidato es este o es X o es Y, pues eso es un tema ya político de ellos, pero que el gobierno nacional haya hecho una expresión de apoyo a algún candidato, eso no es cierto. Eso no es cierto y eso no ha pasado. Bueno, pero es que, ministro, eso sí, usted está muy joven, pero históricamente eso ha pasado. O sea, César Gaviria tenía a Andrés Pastrana de candidato. Andrés Pastrana, pues, imagínese usted si no iba a tener a Álvaro Uribe de candidato enfrentado a Horacio Serpa. Ernesto Samper tenía a Horacio Serpa de candidato. Álvaro Uribe tuvo a Juan Manuel Santos de candidato y luego Juan Manuel Santos ya no simpatizó y tuvo otro candidato. Y el candidato entonces era el candidato Álvaro Uribe. Hoy el candidato del presidente de la República o del gobierno, sin que lo haya dicho, pues no es muy difícil advertir que sea Fico Gutiérrez. Por lo cual, ministro, pero a lo que yo me estoy refiriendo es frente a lo que nos compete, y yo en eso quiero ser claro, pues digamos, yo creo que es evidente que por lo menos no tenemos afinidad política con alguno de los candidatos. O sea, pues no, eso tiene razón, hay una evidencia absolutamente muy clara absolutamente normal, histórico y rutinario, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque o interferir políticamente, que son dos. ¿Cuándo citó usted esta Comisión de Garantías Electorales, ministro? ¿Qué día, qué horas? El sábado a las 6 de la mañana, Julio. Sábado a las 6 de la mañana. O sea, esto es posterior a la petición que hace el jefe del Centro Democrático y posterior a la petición que hace el presidente de la República. No, como así posterior, Julio, no te entendí eso. El presidente Álvaro Uribe expresa sus dudas sobre este tema y pide el reconteo. Luego el presidente de la República... nunca pidió una comisión de garantías. No, pues que no tiene que pedirla. No la pidió. Es que con que pide el reconteo... Que posterior, no. Nosotros citamos una Comisión Nacional de Garantías el sábado a las 6 de la mañana. Por eso, pero eso pasa después... Pues yo por lo menos no vi ninguna expresión de partido solicitando. Después, no, la comisión no, pero el presidente Uribe y el presidente Duque pidieron el reconteo. Ahí es donde está una línea en donde seguramente no hay nada ilegal, ministro, pero en un momento en que la credibilidad, la confianza en el sistema está un poco deteriorada por lo que pasó. Y yo comparto con usted que la registraduría, el sistema ha demostrado, imagínese, hemos ya tenido revisión digitales de huellas, hemos avanzado tanto que se pudo arreglar el problema inicial. El problema inicial se pudo arreglar en una semana. Entonces, ante las sensibilidades que crean las dudas,
pues pienso yo, que el gobierno debería demostrar una neutralidad en el caso. Pero bueno, usted, como bien dice, es lo que uno opina y otra cosa es lo que el gobierno opine.